Esto que veis aquí es una función que se llama filtrar pares y que recibe como argumento una lista de números enteros. La función devolverá otra lista diferente que contiene solo los números pares que hay en la lista que le hemos pasado como argumento. La forma de hacer esto es muy simple. Creamos una lista vacía y ahora iteramos sobre la lista que le hemos pasado como argumento, añadiendo a la lista vacía aquellos números que son pares. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si quisiera hacer una función que en vez de filtrar por los elementos que son pares, me filtran por los elementos que son mayor que 3? La respuesta obvia es que podríamos hacer una función para cada caso, cada uno haciendo lo que necesitamos. Pero ¿y si yo quiero hacer una función que me filtre un conjunto de elementos por cualquier condición que yo le dé? Pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿Cómo podemos crear una función con estas características y qué argumentos tendría? Así que venga, vamos al lío. Pues muy buenas a todos, mi nombre es Araque y esto es Comida Online y este es el segundo vídeo de nuestra serie de final de año en el que cada día veremos algo nuevo en vídeos cortos pero igual de interesantes, o eso espero. Para responder a la pregunta que he hecho al principio del vídeo, primero tenemos que entender qué es lo que hace la función filtrar pares y qué tendríamos que cambiar si queremos filtrar por una condición arbitraria. Cuando nosotros llamamos a la función filtrar pares, lo único que estamos haciendo es recorrer todos los elementos de la lista que le pasamos y seleccionar aquellos elementos solo si cumplen una condición. Si yo quiero hacer una función a la que voy a llamar filtro, que básicamente lo que va a hacer es filtrar un conjunto de datos con una condición arbitraria, tendría que poder decirle a la función dos cosas: cuáles son los datos que quiero filtrar y cuál es la condición que cada dato tiene que cumplir. Pero claro, los datos que quiero filtrar es fácil de entender, es un argumento, una lista con números que yo le paso a la función. Pero ¿cómo le paso una condición a una función? Porque una condición es lógica, básicamente tenemos que comparar un valor de alguna forma con algo. Sería casi como si le pasara a mi función una función como argumento, que reciba un elemento y me diga si cumple o no la condición. Y aunque suene raro, es precisamente eso lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Cómo podemos pasar funciones como argumentos a funciones. Y esto, como digo, puede parecer raro, pero prácticamente cualquier lenguaje de programación soporta pasar funciones como argumento a funciones, porque da muchísima flexibilidad a la lógica que podemos construir. Y lo único que tenemos que hacer para definir una función que recibe otra función como argumento es crear un argumento nuevo en nuestra función con el nombre que queramos utilizar para llamar a la función. En este caso vamos a utilizar comparación. Dentro de nuestra función utilizamos comparación como si fuera otra función cualquiera. Y en lugar de ver si el número es par o no, simplemente llamamos a la función con el número sobre el que estamos iterando. Lo único que nos falta es crear la función que nos hace la comparación que queramos. En el caso de la comparación de los pares, vamos a crear una función que se llame spar, que recibe un número y devuelve true o false dependiendo de si el resto de dividir por 2 es 0 o no. Y ahora podemos hacer otra función que nos diga si el número es mayor o menor que 0, por ejemplo. Entonces devolveremos true en el caso de que sea mayor que 0, false en el caso de que no lo sea. Y la forma en la que ejecutaríamos nuestra nueva función filtro es simplemente llamando a la función, pasándole el conjunto de datos que queremos filtrar y aquella función que queremos utilizar. Llamamos nuestra función al que le pasamos el conjunto de elementos que queremos filtrar y la función spar como segundo argumento. Y luego podemos llamar a la misma función a la que le pasamos el mismo conjunto de elementos y la función expositivo como segundo argumento. Y vemos que efectivamente la misma función se comporta de diferentes formas porque le estamos pasando una lógica diferente a la comparación que queremos hacer. Y esta función filtro que acabo de definir para explicaros cómo funciona lo de pasar funciones como argumentos, existe en Python. De hecho, Python tiene una función que se llama filter, que recibe exactamente eso: un conjunto de datos y cuál es la lógica que queremos pasar para filtrar ese conjunto de datos. Podemos llamar a la función filter pasándole el conjunto de elementos que tenemos y luego nuestra función de spar o nuestra función de expositivo y vemos que efectivamente el resultado que nos produce es el mismo. En el caso de filter es un poco diferente porque lo que nos devuelve no es una lista, es un iterador, que veremos en el futuro qué es lo que significa. Lo único que tenemos que hacer es convertir ese iterador a lista y listo, tenemos exactamente el mismo resultado que antes. La primera vez que yo vi pasar funciones como argumentos a funciones, la verdad es que me pareció algo oscuro o complicado además, porque no le veía mucho sentido. Si yo quiero que una función haga algo, pues hago lo que la función quiero que haga.
Pero la verdad es que hay muchísimas situaciones donde poder pasar lógica a funciones es muy útil. Y si seguís programando lo vais a encontrar seguro en muchos casos. Así que es bueno que lo sepáis porque seguramente lo acabaréis utilizando en algún momento. Y nada más, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, si te ha gustado el vídeo te agradecería que le des a like y obviamente si quieres seguir viendo vídeos como estos, pues no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que te avisen cada vez que me dé por subir algo nuevo. Y ya está, nos vemos en la próxima. Hasta luego.